Vamos a comenzar el día de hoy con la calibración de las estructuras que se conocen como vertederos. ¿Qué es un vertedero? Un vertedero es una estructura que permite poder sacar el agua en exceso que se presenta dentro de un canal. Perfecto. Les permite poder sacar o eliminar dicha cantidad de agua en exceso que se encuentra en un canal para poder entonces mantener una altura constante. ¿Qué otra característica tiene un vertedero? Ustedes analicen lo que diga la guía. Hay diferentes geometrías, ¿cierto? Dependiendo de qué, dependiendo de la capacidad de transporte del tubo dentro del vertedero. Otra característica ven ustedes que puede tener un vertedero, aparte de la que ya mencioné, que puede controlar la altura de la lámina del agua en el canal, de tener diferente geometría para la capacidad de eliminación de dicha agua. ¿Qué más? ¿Qué utilidad le ven ustedes a un vertedero? Disipar energía, ¿no? No. Porque se les va a aprovechar también. ¿Qué pasa después de que el agua pasa por el vertedero? Disminuye la altura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el flujo? ¿Aumenta o disminuye la velocidad, creen ustedes? Entonces podría aumentar la velocidad del flujo. Sí, porque ya tenemos una menor altura. Ahora un mismo caudal, una menor altura, ¿cierto? ¿Para qué más se puede utilizar? Transportar el agua hasta un punto específico. No. Como una represa, quizás, como una represa para almacenar aguas arriba, ¿cierto? Tener esa altura y poder transformar energía eléctrica. ¿Para qué más? Vemos que después del vertedero se puede presentar una caída de agua, se puede presentar turbulencia. ¿Para qué más se puede utilizar? Para hacer aireación a nuestro flujo. Y la utilidad que vamos a utilizar para el día de hoy es para aforar caudal, para conocer la magnitud del caudal que circula dentro de la estructura hidráulica. Ustedes en mecánica de fluidos, ¿qué estructuras calibraron? ¿Ustedes hicieron calibración de qué? En fluidos no, parcialmente. No, pero las que se pueden. Sí, pero en fluidos. ¿Qué se calibraron en fluidos? Ya tuvieron fluidos, calibraron. Recuerda, ¿qué más calibraron? ¿Qué es una práctica de fluidos? Más calibraron. Venturi, ¿qué más calibraron? ¿Qué más calibraron? ¿Cuál fue la última práctica? Torricelli, ¿qué calibraron? Un orificio, ¿cierto? ¿Y qué buscaban con la calibración? ¿Encontrar qué? ¿Qué buscaban con la calibración? ¿Para qué calibramos? Con la altura, ¿encontrar qué? La presa. Con la altura, encontrar. Esta es Mariana, ahí Espérenme con la altura. ya está todo ahí, ¿cierto? Está todo ahí. Y también está organizado el banco de vertederos. El banco de vertederos, sí. También, están las dos. Está la capacidad. Vale, ya está también purgado. Sí. Muchas gracias. Estamos con la bomba 1, ¿no? La vez pasada me sirvió la bomba 1. Sí, estamos con la bomba 1. Entonces eso no sigo, no tengo en cuenta eso. ¿Se puede trabajar, profe, con la 1 o con la 2? No hay Es problema. que la 1 me funcionó la vez pasada, solamente la 1. Ok, entonces trabajamos con la 1. Sí, la verdad es la que más fácil está. Y también está el manchito ahí. Vale, muchas gracias. Ahora sí. Esa altura. Con la altura, ¿qué es lo que calculamos? ¿Qué recuerdan? El volumen. La longitud. La altura de la carga hidráulica que calculamos. ¿Para qué calibramos? ¿Cuál es el objetivo de la calibración? Ni me acuerdo. ¿El objetivo de la calibración? ¿Creen ustedes que no es la práctica de para qué una estructura de calibración calibrada? Profe, para que los datos den ¿Qué datos? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Qué vamos a conocer hoy? Pero los datos sean confiables. ¿Qué datos? ¿Cuál es la variable al encontrar hoy? El caudal.
Entonces, a veces si ese dato de caudal es confiable. Entonces, objetivo, si tenemos una estructura foradora, medidora, nosotros vamos a poder conocer el caudal a partir de qué. Entonces, Paula nos decía, en ese caso orificio era la altura. Entonces, nosotros teníamos una ecuación de calibración con la altura, conocíamos el caudal. A cualquier altura, si ya teníamos la ecuación, conocíamos el caudal. Tuvo Venturi. ¿A partir de qué variable tenían ustedes caudal? ¿Una diferencia de qué? Presión. A partir de cualquier diferencia de presiones, ustedes lo tienen de caudal. Vertederos. Vamos a mirar cuál es la altura que medimos nosotros para a partir de esa altura poder conocer la magnitud. Conociendo una variable, vamos a poder encontrar la magnitud del caudal que circula dentro de dicho canal. Y eso con la ayuda de esta estructura hidráulica. El ingeniero nos mencionaba canaleta parcha, esa otra estructura hidráulica que también vamos a ver, que a partir de medir la altura antes de la canaleta vamos a poder conocer la magnitud del caudal que circula dentro de esto. Entonces, ese es el objetivo de calibrar una estructura, listo. Entonces, hoy vamos a utilizar inicialmente los vertederos. Nosotros podemos tener, también nos mencionaban las diferentes geometrías. Los más comunes son rectangular, triangular y trapezoidal. Hay parabólico, hay semicircular, hay figuras compuestas. Entonces, hay diferentes tipos de figuras que podemos tener dependiendo de la capacidad de transporte que nosotros queramos que tenga nuestro vertedero. Entonces, vamos a mirar diferentes geometrías como les había mencionado. Para poder hacer la calibración de los vertederos tenemos que mencionar algunas de las partes principales de ellos. ¿Cuál es la primera? La primera es la cresta. ¿Qué es la cresta? La cresta es la parte más baja del vertedero. Este es nuestro vertedero, toda esta parte de acá es por la zona por la cual verte el agua. Entonces este es nuestro vertedero rectangular. La cresta es la parte más baja del vertedero que se encuentra en contacto con el agua. ¿Listo? La parte más baja del vertedero que se encuentra en contacto con el agua. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi cresta? Mi cresta sería toda esta parte de aquí. Esta es la cresta. Acá sería este punto de acá, esta sería mi cresta. Acá sería toda esta zona de acá. Sería la cresta, ¿listo? De la cresta es la parte más baja de nuestro vertedero que se encuentra en contacto con el agua. Una vez definida la cresta, vamos a medir entonces una longitud que se conoce como la altura de la cresta. La altura de la cresta es la distancia desde el fondo del canal hasta la cresta. ¿Listo? La altura de la cresta, distancia desde el fondo del canal hasta la cresta. Sea para el canal rectangular, sea para el canal triangular o sea para el canal trapezoidal. ¿Listo? Altura de la cresta. Ancho de la cresta. El ancho de la cresta es esta longitud que me determina la máxima distancia de la cresta dentro del vertedero. Entonces vemos que por ejemplo aquí tenemos un ancho de la cresta para el rectangular, tenemos un ancho de la cresta para el trapezoidal, pero observen que para el triangular no tenemos un ancho de cresta, sino que tenemos un ángulo de abertura. ¿Listo? Entonces hay canales que no tienen ancho de cresta, sino que tienen un ángulo que se conoce como el ángulo de abertura. En este caso el canal triangular. ¿Qué más conocemos? El espesor del vertedero. Es muy importante conocer la magnitud de dicho espesor porque dependiendo de la magnitud vamos a clasificar los vertederos como de pared gruesa o pared delgada. La práctica del día de hoy está diseñada y las ecuaciones para que trabajemos con vertederos de pared delgada. ¿Cómo sabemos que un vertedero es de pared delgada? Cuando ese espesor sobre la altura h minúscula es menor o igual a 0.67.